Canal 8 de General Roca, Canal 9 de Neuquén, Sin Fronteras, Pasión Informativa. Estamos visitando hoy al doctor Domingo Felipe Cavallo para hablar de la actualidad en la Argentina, cómo ve la economía argentina. Bueno, una persona de sus conocimientos que nos va a brindar para nuestra querida provincia de Río Negro y Neuquén. ¿Cómo está, doctor Cavallo? Gracias por recibirnos. Bueno, es un gusto y saludos a todos los amigos de Río Negro y Neuquén. Doctor, ¿cómo empezó con el mundo de la economía? ¿Por qué le gustó tanto la economía a usted? Bueno, desde que era estudiante secundario, empecé a tratar de entender los temas económicos, ¿no? Y después en la universidad y luego seguí trabajando siempre en temas de la economía. Así que toda mi vida he estado trabajando con temas de economía. ¿Le costó mucho ir a la facultad a sus padres? ¿Le costaba mandarlo a la facultad? ¿Cómo era en ese entonces la Argentina, doctor, cuando usted iba a la facultad? Bueno, yo vivía en San Francisco, que no tenía universidad, así que terminé el secundario en San Francisco y luego me fui a estudiar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba. Y me acuerdo que era un esfuerzo para mis padres sostenerme en Córdoba, así que tan pronto como yo conseguí algún tipo de trabajo en la propia facultad como ayudante de cátedra, eso me permitió seguir estudiando. Y bueno, ya después me pude sostener por mí mismo, ¿no? Porque era primero ayudante de cátedra, luego profesor adjunto en la facultad y todo eso me ayudó. Doctor, usted tenía muy buenos promedios en la facultad de economía. Sí, sí, Siempre se sí, dijo que tenía unos mejores promedios, después se fue a Harvard, anduvo por todos lados así usted es, en la así economía. es. Y ahora yo lo llevo a la actualidad de la Argentina. ¿Cómo está viendo la economía argentina hoy? La inflación que es galopante, Bueno, ¿no? yo creo que estamos en una situación muy mala eh, y eso se refleja sobre todo en la tasa de inflación. Una alta inflación es siempre causa de incremento de la pobreza y además hace que las actividades productivas no puedan planear bien sus inversiones y su producción, y las familias estén siempre viviendo con la angustia de si les va a alcanzar el ingreso para llegar a fin de mes. Y por supuesto, además un país con alta inflación en un mundo donde la inflación es mucho más baja, aunque ahora está aumentando en los Estados Unidos y en Europa, pero nada que ver con la altísima tasa de inflación que tenemos en Argentina. Eso desalienta posibles inversiones del exterior en Argentina y además invita lamentablemente a los jóvenes argentinos a ir a buscar horizontes en el exterior. Todo eso es muy malo para el país. Doctor, la convertibilidad, cuando usted la creó, ¿hoy no se podría hacer una especie de convertibilidad, algo así? ¿La No, Argentina? lo que pasa es que la convertibilidad fue una reforma monetaria en el contexto de una reforma integral de la economía argentina. Hoy no se puede resolver el problema de la inflación ni ningún otro problema con una medida o una reforma. Se necesita un enfoque eh, completo de reorganización de la economía argentina. Por supuesto, en materia monetaria va a tener que haber algo que no será idéntico, pero de la misma naturaleza que fue la convertibilidad, es decir, que asegure la estabilidad de la moneda con relación a otras monedas extranjeras y sobre todo con relación a los precios, ¿no? Porque eso es la estabilidad o la no inflación en una economía. Pero eh, no se puede pensar en una solución de esa naturaleza en un esquema, digamos, de economía cerrada, como es prácticamente hoy la economía argentina. Lo primero que hay que hacer es volver a vincular bien a la economía argentina al mundo, eso es fundamental. Y además hay que terminar con todas estas intervenciones discrecionales del Estado en los mercados y por supuesto hay que equilibrar el presupuesto del Estado, hay que hacer muchas reformas. Si se hacen todas esas reformas, una de ellas tiene que ser una reforma monetaria como fue la convertibilidad. Doctor, si el presidente lo llamara, porque usted lo conoce bastante, el presidente Fernández estuvo en su lista, fue candidato con usted, ¿qué recomendación le daría a usted? No, bueno, no me va a llamar ni yo aceptaría nada con este presidente, primero que no tiene ningún poder, depende de las decisiones que toma
la vicepresidenta, y el enfoque de la vicepresidenta respecto a cómo debe funcionar la economía argentina es exactamente el opuesto al que yo tengo, ¿no? A pesar de que ellos en la década del 90 apoyaron las reformas que yo impulsé como ministro de Economía, pero lamentablemente, sobre todo desde que asumió como presidenta Cristina Kirchner, se fue orientando cada vez más hacia una economía totalmente estatista, de una economía cerrada, una economía con intervenciones casuísticas del gobierno, con controles de todo tipo. Y bueno, esa es una fórmula para el fracaso, es lo que nos está llevando a esta situación actual. Así que si yo tuviera que darle un consejo a Alberto Fernández, le tendría que decir, bueno, tiene que reorganizar de manera completa su gobierno, diseñar un plan que va a estar en las antípodas del que actualmente está implementando, aunque prácticamente nadie sabe bien cuál es el plan, y de alguna manera dejar de depender del pensamiento de Cristina Kirchner. Como creo que eso no va a ocurrir, ni siquiera me planteo el tema de enviarle este mensaje a Alberto Fernández. Usted tuvo una relación muy importante con Néstor Kirchner. Es más, Néstor Kirchner era... El otro día con Ramón Puerta nos comentaba Ramón que a ver quién le chupaba más las medias a Caballo, si Néstor Kirchner o Ramón Puerta. ¿Qué recuerdo tiene de Néstor Kirchner? Preguntándole casi con su consulta todo el tiempo en la economía a usted prácticamente cuando era gobernador de Santa Cruz. Bueno, era uno de los gobernadores que más atención prestaba a las cosas que yo decía y a las propuestas que yo hacía. Por supuesto que en realidad eran convenientes para su provincia, o sea, él pensaba en, por ejemplo, la reestructuración y luego privatización de YPF le permitió cobrar las regalías hidrocarburíferas que por mucho tiempo no se le habían pagado, y después aumentó mucho la producción de petróleo y por ende también los ingresos de la provincia. Pero en general él era austero, o sea, era disciplinado en el sector público. Yo no me metía o no conocía bien cómo manejaba él la provincia, pero en temas económicos era disciplinado, y eso a mí me parecía bien como ministro de Economía. Yo tenía una buena relación con él. Después, cuando yo empecé a tener conflictos con Menem por el tema de las mafias, etcétera, él se puso del lado mío, o sea, me apoyaba. Menem no le tenía ninguna simpatía a Kirchner. Menem era quizá más perceptivo de las características personales de la gente que lo que era yo, ¿no? Pero yo debo decir que incluso en el año 2002, cuando Duhalde echó por la borda todo lo que habíamos logrado durante los 90 al especificar compulsivamente a la economía y provocar una devaluación de 1 a 4, él no estuvo de acuerdo, Kirchner. Una forma de poner de manifiesto que no estaba de acuerdo fue no aceptarle la propuesta de Duhalde de ser jefe de gabinete, ¿no? Pero luego, obviamente que él encontró la posibilidad de que Duhalde lo apoyara para ser candidato a presidente y bueno, cambió también de forma de pensar sobre los temas económicos. Hay algo que se llama archivo, ¿no? Que nadie lo resiste. Cristina decía que usted era el cuadro lúcido más importante que tenía la Argentina el año 99, cuando usted estaba en Acción por la República. Las cosas quedan grabadas y no se borran fácil. Claro, bueno, si no, preguntale a Alberto Fernández. Los archivos registran todas las opiniones que Alberto Fernández pronunció desde que dejó el gobierno de Cristina Kirchner hasta que ella lo eligió como presidente, y todas esas opiniones son completamente negativas con respecto a la gestión de Cristina Kirchner, ¿no? Doctor, ¿qué le dejó la política? Bueno, la satisfacción de haber producido un cambio en la Argentina que era necesario, y a su vez la tristeza porque el grueso de los logros de la década de los 90 se han revertido totalmente, y ahora estamos de nuevo en una situación lamentable para Argentina, de una alta inflación, de una desconexión con el mundo, de un alto endeudamiento. En fin, yo creo que
en lo personal, pienso que cumplí una función que en su momento fue útil para el país, así que es lo que me dejó la política. ¿Hace una autocrítica de haber estado en la alianza en la última etapa, doctor, o haberse metido en el gobierno, que tuvo que ver Duhalde y Alfonsín para terminar antes el gobierno de allá, ¿no? No, a mí no me gusta entrar a revisar las decisiones que tome. Cada uno toma las decisiones en función de las circunstancias en las que le toca actuar, ¿no? Yo pensé que podía realmente evitar lo que lamentablemente luego pasó con el default de la deuda externa, el default de la deuda interna, la especificación compulsiva de la economía, el rebrote de la inflación, vuelta a aislarnos del mundo, como ocurrió desde el 2002 en adelante. Bueno, desde el punto de vista personal, quizás hubiera sido mejor para mí no meterme en el gobierno de la Rúa, pero yo creo que yo estaba obligado de alguna manera a tratar de ayudar a que hubiera una solución, porque claro, era el que había básicamente pensado y puesto en marcha las reglas de juego con las que funcionó el país en esos 10 años, ¿no? Usted quería entrar al euro antes de irse del gobierno. Me acuerdo que usted se refería al euro como la moneda de Argentina. No, bueno, la convertibilidad no significaba necesariamente tener el peso atado al dólar, ni siquiera significaba que el tipo de cambio fuera fijo. Convertibilidad significaba darle a la gente la libertad para elegir la moneda con la que se quisiera conducir sus negocios, firmar sus contratos, y un primer paso para introducir flexibilidad en un momento en que el dólar estaba extremadamente apreciado en el mundo y el peso, al estar atado al dólar, también estaba demasiado fuerte. Mi idea fue introducir también el euro como respaldo del dólar, pero en realidad lo mejor hubiera sido, una vez que se terminara de reestructurar la deuda externa, haber dejado flotar el peso, pero claro, no sin una especificación compulsiva como la que decidió Duhalde. De haber dejado flotar el peso, posiblemente se hubiera producido un ajuste en el tipo de cambio de 1 a 1,20, 1,30, y después la economía hubiera seguido funcionando normalmente y no se hubiera reintroducido la inflación en la economía como lamentablemente se reintrodujo. ¿Con Duhalde aumentó la pobreza después que se fue de la Rúa? Sin duda, muchísimo, porque toda vez que hay una fuerte devaluación, y máxime una devaluación tremenda como fue esa de 1 a 4, un peso, un dólar, 4 pesos por dólar, todo eso provoca una reducción de los salarios en términos reales, una degradación de las jubilaciones, un aumento de la pobreza y un aumento del desempleo también al principio. Después, claro, después el desempleo baja porque son tan bajos los salarios que la gente encuentra formas de producir con esos salarios tan bajos, ¿no? Pero la gente sufre mucho esos procesos de fuertes devaluaciones como la que se produjo en el 2002. Doctor, los logros de la década del 90 en lo económico. Bueno, la gente lo sabe. Básicamente, la eliminación de la inflación, un gran avance en todo lo que sea actividad basada en nuestros recursos naturales, en la agricultura, en las economías regionales, en la minería, en el petróleo, en el gas, una transformación de todo el sistema eléctrico, una mejora de la infraestructura de transporte, sobre todo con el dragado del río Paraná y con todas las transformaciones que se hicieron en materia de puertos. Así que, bueno, muchas cosas muy positivas, en mi opinión. Usted estuvo detenido y tuvo que ver una causa, la CIDE, ¿no, doctor? Cuéntenos un poco de lo que pasó en ese entonces, cuando usted lo detuvieron. No, eso fue una jugada que decidió el que era secretario de la CIDE, que después fue gobernador de la provincia de Río Negro, que como estaban tratando de que yo fuera
el chivo expiatorio de lo que estaba pasando en ese momento, le pidieron a un juez que me detuviera con cualquier excusa. Imagínense, me detuvieron por el tráfico de armas cuando era algo que no tenía nada que ver con la función del Ministerio de Economía, ¿no? Pero eso fue un tema de 60 días. Se publicó en El Mundo una solicitada que firmaron 4 premios Nobel y un montón de personalidades destacando la injusticia que se estaba cometiendo. Así que fue algo que pasó y que ya lo saqué de mi memoria. Claro, se lo corrió y no guardó nunca rencor, doctor. No, en absoluto, en absoluto. Doctor, ¿con qué Argentina sueña? Y con una Argentina que progrese, que le ofrezca oportunidades a la juventud. Yo tengo lamentablemente todos mis hijos en el exterior y todos mis nietos, porque se fueron a estudiar y cuando estaban por volver, justo se produjo la crisis del 2002 y bueno, a mí me transformaron en el chivo expiatorio y a ellos se les hizo muy difícil encontrar trabajo aquí en la Argentina, así que se quedaron y están trabajando muy bien en el exterior. Yo no quisiera que los jóvenes tengan que ir a trabajar al exterior y porque no encuentran oportunidades en el país, ¿no? Yo creo que la Argentina con la que yo sueño es una Argentina que le ofrezca, sobre todo a la gente joven, la oportunidad de desarrollarse, si tienen espíritu de empresa, desarrollar su actividad empresarial en el país, si tienen capacidad para actuar profesionalmente o como trabajadores, que lo puedan hacer en el país y que tengan una buena vida en el país, ¿no? Doctor, le voy a cerrar con un ping-pong. Le nombro una figura política y usted me lo define como le gusta. No me gustan esas cosas a mí. Le iba a nombrar a Carlos Menem, por ejemplo. Bueno, fue un gran presidente, sin duda. Carlos Menem. Fernando de la Rúa. También fue un hombre muy bueno, al que le tocó un periodo muy difícil y no lo apoyó su propio partido. Ese fue el problema de Fernando de la Rúa. Eduardo Duhalde. Bueno, Eduardo Duhalde es un hombre que yo no creo que haya tenido malas intenciones, pero obviamente le faltó inteligencia para darse cuenta qué es lo que era bueno para el país y qué era lo que era malo para el país, ¿no? Mauricio Macri. Bueno, yo creo que Mauricio es un dirigente que promete. Creo que desaprovechó una oportunidad porque no estaba bien preparado como para ser presidente, ¿no? Pero ojalá ejerza un liderazgo en Juntos por el Cambio. No sé si él va a poder volver a ser candidato a presidente, pero sería bueno que ayude a que el espacio político que él creó pueda hacerle en una próxima elección una buena propuesta y logre una buena respuesta para el país. Miguel Ángel Pichetto. A mí me parece formidable. Las ideas de Pichetto las comparto totalmente y es un hombre con mucha experiencia. Es una especie de Menem. El Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco es un líder espiritual, obviamente, que nos enorgullece que sea argentino. Por supuesto, yo no coincido con los asesores económicos que tiene, pero yo creo que hay que ver al rol del Papa Francisco como el líder de la Iglesia en el plano espiritual y las opiniones que él da en materia de cómo debería funcionar la economía. Yo creo que no son los temas por los que hay que juzgarlo, ¿no? La última, su opinión sobre la guerra de Rusia, lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. A mí me parece una cosa tremenda que debe ser totalmente condenada. Putin ha hecho una narrativa que trata de justificar esta invasión, pero es un hombre, en mi opinión, totalmente imprudente y además quiere extender un régimen autocrático que él tiene en Rusia a los países que antes formaban parte de la Unión Soviética y eso es muy malo para la humanidad, ¿no? Doctor, ¿quién es Domingo Felipe Cavallo? El que les habla. El que les habla. ¿Un mensaje que quiera dejar a la gente en Río Negro, Neuquén, que lo van a estar mirando en el noticiero? Bueno, va a salir por todos lados, doctor. Lo que quiera decirle. Bueno, los quiero saludar. La verdad que tengo grandes recuerdos de amigos en Río Negro y en Neuquén. Hace mucho que no voy. Sé que sobre todo en Neuquén hay una gran transformación que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta. Y bueno, les auguro
mucho éxito en todas las actividades y también en la vida cultural y en toda la vida en sociedad de en Río Negro y Neuquén. Doctor, 1.000.000 de gracias por su tiempo, Muy gracias. bien. Domingo Felipe Cavallo, el hombre que más conoce economía en la Argentina, estuvo hablando con nosotros. Gracias amigos de Canal 8 General Roca, Canal 9 Neuquén, Sin Fronteras y Pasión Informativa. Muchas gracias.